Hablemos de vecinos incómodos. Nicaragua es un vecino incómodo, lo dijo hace años el presidente de una de las democracias más sólidas de América Latina. La frase fue pronunciada por Luis Guillermo Solís cuando se disponía a posesionarse en su cargo como presidente electo de Costa Rica. Solís advirtió del cuidado que debía tenerse con ese vecino difícil en una relación que por la geografía no admite causales de divorcio. Esta no fue una observación exagerada. Nicaragua es un vecino incómodo y no solo lo es para Costa Rica, también lo es para sus otros vecinos Colombia y Panamá, habida cuenta de las pretensiones expansionistas del régimen nicaragüense por las cuales mantiene litigios marítimos y territoriales con Colombia, Costa Rica y Panamá. Hay otro vecino difícil en América Latina, incluso hostil. Es Venezuela y específicamente el régimen chavista madurista que, entre otras cosas, ha acogido en su territorio a guerrillas y a delincuentes colombianos. La cúpula militar y el gobierno que integran el Cártel de los Soles trabajan conjuntamente con agrupaciones criminales en operaciones de tráfico de drogas con destino a Europa vía África. Venezuela es un narcoestado. El régimen corrupto y dictatorial que detenta el poder en uno de los países más ricos de América Latina lo ha saqueado durante 2 décadas, haciendo de Venezuela una nación miserable. Venezuela es hoy uno de los 4 países del mundo donde mayor cantidad de gente sufre hambre. Los otros 3 son Yemen, Congo y Afganistán. El gran logro del socialismo del siglo XXI fue convertir a la próspera Venezuela en una dictadura cívico-militar y en una colonia de la dictadura de La Habana. Los efectos de derrame de la desastrosa gestión chavista madurista ya se sienten en toda la región. Ha causado una crisis humanitaria sin precedentes. Del otro lado, en el Magreb, también hay un vecino incómodo. Argelia es una mezcla entre Nicaragua y Venezuela. El país está dominado por una casta militar, arbitraria, clientelar y corrupta, que todavía hoy agita el discurso contra el colonialismo para no admitir la seguidilla de errores y el fracaso del modelo elegido en la era poscolonial. Argelia es un país rico gracias a los hidrocarburos, pero su riqueza ha sido devorada por la casta liberadora. El régimen argelino tiene pretensiones expansionistas sobre Marruecos, acogió en su territorio durante más de 4 décadas a la guerrilla del Frente Polisario. Desde su asentamiento en Argelia, el Polisario reclama la independencia del Sahara Occidental y controla a una población que en unos casos se sumó de forma voluntaria al proyecto revolucionario independentista, pero en otros casos fue una población raptada y trasladada a Argelia para engrosar las filas de ese movimiento subversivo. Una mirada realista de la cuestión del Sahara permite establecer la participación directa de Argelia en esa controversia territorial. Argelia es contraparte directa en el diferendo y es responsable en buena medida de que a la fecha esa cuestión no haya tenido una solución. Por supuesto, para ese país resulta más práctico desviar la atención hacia Marruecos con el tema del Sahara que hacerse cargo de una realidad interna lamentable. 2019 estuvo signado por las protestas sociales en Argelia. Miles de ciudadanos cansados y en las calles protestaron contra el régimen. Alguien sensato puede creer que un presidente que ya no tenía la capacidad de hablar en público tras un accidente cerebrovascular gobernara y pudiera aspirar a un 5.º mandato tras 20 años en el poder. Es apenas natural que la indignación social se tomara a las calles. El régimen militar celebró elecciones al final de 2019 a la usanza de otras dictaduras africanas que ya emulan regímenes como el venezolano. Los argelinos de nuevo protestaron porque consideran que el ganador, un exministro del presidente Bouteflika, el que renunció, es un presidente ilegítimo designado en un proceso electoral viciado, sin garantías y sin verdadera competencia. La actual coyuntura ha beneficiado al régimen argelino, que ha visto apaciguar la protesta social debido al confinamiento que impuso la pandemia generada por el COVID-19. El mundo enfrenta una coyuntura compleja y de gran incertidumbre. En diferentes lugares, completamos más de 2 meses de confinamiento con restricciones a nuestras libertades y con el uso de molestas mascarillas que dificultan respirar. Unas semanas para pensar en las molestias y sufrimientos que deben enfrentar las mujeres a las que se les impone usar el burka o el niqab, pero también para pensar en aquellos que no tienen libertad de movimiento para desplazarse, viajar y salir de un país, como ocurre con activistas cubanos y con las poblaciones de los campamentos regentados por el Frente Polisario en Argelia. ¿Por qué mi interés en el Magreb, en Marruecos y particularmente en la controversia territorial del Sahara? Al menos por 2 razones. Primero, para tratar de entender la implicación en esa controversia de los gobiernos populistas latinoamericanos del llamado socialismo del siglo XXI, una implicación que no se explica sin Cuba, histórico socio y aliado de Argelia, que es el promotor y benefactor del movimiento subversivo Frente Polisario y al que acoge en su territorio desde los años 70. ¿Qué tienen en común Cuba, Argelia, la Venezuela chavista, el Ecuador correísta, la Bolivia evista o la Nicaragua orteguista? Son socios y amigos, afines en los discursos populistas y en las prácticas. Algunos también son socios ideológicos.
Entonces no era difícil que se volcaran en apoyo del protegido de Argelia y lo promovieran en América Latina. Las revoluciones invitan a desconfiar de ellas. A donde quiera que se mire sobresale el negro historial en materia de represión, violación de derechos humanos y libertades debido a su vocación totalitaria. La pontificada Revolución Cubana no es la excepción. Ahí está el historial de sus campos de concentración donde sometieron a trabajos forzados, reeducación y experimentación médica a homosexuales, a críticos y a disidentes. 6 décadas sin elecciones libres y con un régimen de partido único ilustran el carácter totalitario del régimen castrista y ofrecen referencia de sus socios, amigos y aliados. La historia y las realidades de los campos de concentración del Frente Polisario y de los militares argelinos poco a poco van saliendo a la luz, y esa es la segunda razón que me animó a indagar en este tema. En 2015 llegué a Marruecos invitada por una mujer saharaui. Yo hablé de populismo latinoamericano y me conmovió con su historia personal. Es una de las víctimas del Frente Polisario. Conocer su historia y otras memorias individuales de las víctimas, hombres y mujeres que han sufrido los vejámenes perpetrados por el Frente Polisario en nombre de un pueblo, hacen imposible guardar silencio. Sobre el totalitarismo del Frente Polisario puede verse el ensayo crítico de José María Lizundia, que he tenido oportunidad de prologar. El escritor español también había publicado anteriormente otros 3 libros donde desmonta el mito y la falacia de ese movimiento que tiene una vocación claramente totalitaria y cuyos miembros y fundadores, pese a ser adultos mayores, se comportan como adolescentes cuando no de manera pueril, con un llanto recurrente y de nostalgia colonial. Siguen invocando la acción de España, que ya nada tiene que ver en este asunto, pues ese país salió del territorio del Sahara definitivamente en 1976 al culminar el proceso de descolonización del Sahara. Pese a este periodo de confinamiento y en oposición al infantilismo inconducente del Polisario, hay una acción de madurez y de adultez que ha tenido lugar recientemente: el nacimiento de un movimiento disidente del Frente Polisario integrado por cientos de saharauis. Entrevisté a su secretario, quien ha desmontado el mito falaz del Polisario como único representante de los saharauis. Otro mito que ha sido desmontado desde la Organización Saharaui de Derechos Humanos tiene que ver con los campamentos de refugiados, que no lo son y no pueden serlo. Los saharauis que están en Argelia no tienen estatus legal y formal de refugiados. Para sus desplazamientos usan pasaportes argelinos. Argelia y el Polisario han impedido que ACNUR cense a la población. El censo comprobaría que la población es inferior a la que el Polisario alega. En la última reunión de ACNUR, celebrada en la sede de la ONU en Ginebra, los representantes del Polisario no pudieron participar. Víctimas del Polisario, huidas de Tinduf, explican que nunca tuvieron un documento que avale el estatus de refugiados. Aunque una parte de la población está en Tinduf convencida de la causa revolucionaria y separatista, avala el modelo de partido único y la organización comunista en células que instauró el Polisario, hay otra parte de la población que está secuestrada en ese territorio argelino. Véanse las dramáticas situaciones de mujeres saharauis adultas que, tras pasar temporadas en España y adquirir incluso la nacionalidad española, fueron a visitar a sus familias biológicas en Tinduf. Allí las secuestraron sus tribus, viven condenadas a ser menores de edad, sin derechos y sin libertades individuales. Argelia afirma que no es parte directa del contencioso del Sahara. Sin embargo, todas las violaciones de derechos humanos y de las libertades ocurren en su territorio. ¿Cómo explicar que un observador haya acogido a una guerrilla en su territorio desde 1974 y la mantenga allí pasados más de 40 años, junto con una población sometida a condiciones adversas, sin libertades y sin derechos fundamentales? ¿Cómo explicar que la población haya sido instrumentalizada como moneda de cambio y comodín político? Esto no habla precisamente del carácter filantrópico del régimen argelino. La población de Tinduf vive en condiciones difíciles, prisionera de la causa revolucionaria, inmersa en el tribalismo y bajo un régimen de partido único que instauró el Frente Polisario, donde es imposible que se permitan las libertades fundamentales de expresión, movimiento o el desarrollo individual. Todo ello es imposible en un régimen totalitario. Renunciar al totalitarismo no es sencillo. Disidentes del Frente Polisario han sufrido juicios, torturas y hasta desaparición, acusados de traición. En 2019, 3 disidentes saharauis fueron arrestados y encarcelados una temporada. El crimen: divulgar y criticar en redes sociales el liderazgo del Polisario. Denunciaron la tiranía y dictadura de los dirigentes del Polisario, la ausencia de diálogo y la falta de alternativas a la represión en los campamentos argelinos. Dijeron que el liderazgo corrupto del Polisario estaba temblando por lo que les sucedía a sus amos en Argelia, en alusión a la ola de protestas callejeras que forzaron la renuncia del presidente argelino.
El Frente Polisario enfrenta una rebelión al interior del régimen totalitario. El secretario de la naciente plataforma saharaui explicó que mientras él se esforzaba en recabar ayudas para los saharauis de los campamentos, la dirigencia del Polisario se lucraba, compraban y construían mansiones y se permitían un tren de vida y privilegios que nada tiene que ver con el modo de vida de un guerrillero. ¿El mundo necesita más estados fallidos y regímenes totalitarios? Las ideas y acciones de Argelia y del Polisario responden a una profunda ceguera ideológica y a una total falta de sentido común. En mi libro, Diálogos Transatlánticos Marruecos Hoy, que fue editado y publicado en España el año pasado, contrasto algunas versiones e interpretaciones sobre el Sahara. El libro es el resultado de haber estado muchas veces en el Sahara. Hablé en estos años con saharauis que viven tanto en el Sahara como en otras ciudades de Marruecos, pues no tienen restricciones para circular libremente en su país. Retomo algunos elementos históricos, observo la actualidad de ese territorio y de su gente, los avances y las asignaturas pendientes, planteo una nueva lectura del Sahara y para el Sahara, visto con los ojos de una latinoamericana. Esta es una mirada actual y en consonancia con los retos y desafíos contemporáneos que considera los hechos, las realidades y todos los actores implicados. Hablar del Sahara actual es decir que Marruecos garantiza a nivel local, regional y nacional la celebración de elecciones cumpliendo con los procedimientos legales. Hay competencia entre partidos políticos. En el Sahara hay elecciones periódicas. Los saharauis participan activamente en la política local, regional y nacional. Eligen y son elegidos. Disidentes del Polisario y son autoridades electas. Retornaron a Marruecos, se integraron, militan en diferentes partidos políticos marroquíes. También hay prósperos empresarios saharauis y expolisarios en sectores claves de la economía regional como la pesca. Marruecos ha realizado ingentes esfuerzos e inversiones para modernizar el Sahara y para mejorar las condiciones de vida de la población. Garantiza los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de los saharauis. También provee infraestructuras para su esparcimiento, desarrollo, formación, actividades culturales y emprendimientos. Cada vez que voy a Laayoune, me quedo asombrada del crecimiento que ha tenido esta ciudad, de su modernización, de su urbanización. Dakhla es impresionante, siempre está llena de europeos que van a hacer kitesurf o extranjeros que van a hacer yoga y meditación. Tiene una infraestructura hotelera y gastronómica que ha mejorado mucho en estos años. Esta región tiene un potencial enorme para el desarrollo turístico y de servicios que desde luego beneficiará a los saharauis. He visto museos de cultura saharaui, tiendas de artesanía saharaui. Marruecos es un estado presente en el Sahara, quizá con mayor vigor que en otras regiones. No solo he visitado el Sahara, sino que he coorganizado con asociaciones saharauis diferentes actividades en estos años. Hemos llevado a artistas, escritores e intelectuales destacados de América Latina y de España para que participen de eventos culturales y actividades académicas con árabes y con africanos. El Sahara ha alcanzado un grado superior de desarrollo y la población saharaui disfruta de mayores condiciones de bienestar que ciudadanos de otras regiones de Marruecos. Los saharauis tienen libertad de movimiento, de asociación y de movilización, siempre que no afecten la seguridad del Estado y las disposiciones constitucionales del Reino de Marruecos. Los saharauis circulan libremente por todo el país. He conocido a jóvenes saharauis que estudian, trabajan, viven en Rabat, en Casablanca, en Agadir, en Marrakech, en Tánger. Comparten departamento con marroquíes de otras ciudades y viven con la normalidad de cualquier marroquí. No hay razón para desconocer la realidad, el impactante proceso de modernización infraestructural que ha tenido Marruecos, los avances y las reformas estructurales, asimismo las tareas pendientes en materia de libertades, principalmente en lo que respecta a las libertades individuales. Mientras Marruecos suma apoyos, reconocimientos y respaldos a su causa nacional, Argelia resta a su pretensión de observador desinteresado y demuestra con torpeza la frustración por el declive que ha sufrido su estrategia diplomática y discursiva a nivel internacional. Argelia ha obstruido la consecución de una solución al diferendo y ha mostrado con sus acciones y reacciones que es una parte activa, interesada y muy implicada en esta disputa y en la pervivencia del diferendo. Las Naciones Unidas tampoco se equivocaron al invitar a Argelia a participar de las 2 mesas redondas en Ginebra. Argelia no es y no puede ser un simple observador, es un actor clave, es parte directa e interesada en ese diferendo regional. En Naciones Unidas son conscientes de que no habrá solución a la cuestión del Sahara sin la implicación de Argelia. Marruecos retornó a la Unión Africana y desde entonces el Foro Africano ha ido cediendo respecto del maximalismo del pasado y se ha decantado gradualmente por un enfoque más pragmático en lo que respecta al diferendo regional del Sahara. A mediados de 2018, la Unión Africana acordó no interferir en la cuestión del Sahara, sino respaldar los esfuerzos de las Naciones Unidas para hallar una solución. Esto también fue ratificado el año pasado en Marrakech.
Las 5 subregiones del continente estuvieron presentes en la conferencia de Marrakech. En esa ocasión, la mayoría de estados africanos, 36 países y el anfitrión, Marruecos, respaldaron a través de sus cancilleres la búsqueda de una solución realista y mutuamente aceptable a la controversia del Sahara en el marco de las Naciones Unidas y específicamente a instancias del Consejo de Seguridad. Esta conferencia ministerial fue clave para evidenciar directamente el consenso de la mayoría de estados africanos para consolidar la unidad y la convergencia en temas relacionados con el desarrollo del continente y para superar las causas de división y escisión o fragmentación que ha afectado la unidad africana durante estas décadas. Los estados africanos reiteraron su compromiso de centrarse y concentrarse en las cuestiones prioritarias del continente en consonancia con la Agenda 2063. El fortalecimiento ascendente de las relaciones bilaterales entre Marruecos y sus socios del continente africano es evidente. En 20 años, Marruecos ha firmado más de 1.500 acuerdos de cooperación con más de la mitad de estados africanos, ha establecido alianzas estratégicas a diferentes niveles y ha redefinido la cooperación profunda con diferentes naciones africanas. Todo esto ha redundado en el posicionamiento de Marruecos en África. En los últimos meses se han abierto una decena de consulados africanos en el Sahara, decisiones de política exterior tomadas por estados soberanos. Estos países representan las regiones de África Central, Austral, Occidental y Oriental, es decir, una África diversa y plural que ve hacia adelante y que está interesada en su futuro desarrollo y modernización. Los socios africanos de Marruecos han visto que el Sahara es un territorio seguro y estable, con enorme potencial para ser un polo de desarrollo y oportunidades para África y para los africanos. El repliegue de Argelia y del Polisario respecto al contencioso del Sahara se aprecia en África y también en América Latina. Cada vez son más países los que retiran y congelan su reconocimiento al Polisario y los que apoyan los esfuerzos de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad y que expresan, también hay que decirlo de manera explícita, el apoyo a la soberanía e integridad territorial de Marruecos y la viabilidad de la propuesta de autonomía para dirimir el diferendo regional norteafricano. Colombia es un buen ejemplo de ello.